Me presento nuevamente, soy la doctora Araceli Méndez Campero y pues vamos a platicar hoy de un tema muy importante acerca de la suplementación, en específico micronutrientes. Solo abarcaremos en el adulto. Bienvenidos a todos. Bien, como comentamos, dependiendo el lugar desde donde nos estén viendo, buenos días o buenas tardes. Presento también a For Doctors Medical School, que esta es una escuela digital para profesionales de la salud que deseen aumentar sus conocimientos completamente en línea en esta plataforma. Entonces aquí siempre estará la evidencia científica más reciente y les estaremos dando los datos más adelante para que estén suscritos a todas nuestras noticias. Ahora sí, vamos a comenzar. Por ahí vemos en el chat que nos van escribiendo desde dónde nos ven. El índice de los temas que vamos a tratar para organizarnos un poco, vamos a primero a aterrizar la suplementación. Vamos a ver cuál es la definición, cuáles son los objetivos de suplementar, cuál es la clasificación o las clasificaciones que existen. Vamos a recordar los requerimientos diarios de estos micronutrientes en adulto. Hablaremos de toxicidad, que muchas veces la dejamos de lado. Y después vamos a revisar evidencia científica acerca de sus beneficios. Hay beneficios en todos los sistemas, hay beneficios a todos los niveles moleculares y celulares, pero vamos a tratar estos que son de importancia actual, que son cuáles son los beneficios en la inmunidad, en el metabolismo de glucosa, en el metabolismo energético, en nuestro rendimiento físico, cuáles son aquellos beneficios al sistema cardiovascular y en prevención de cáncer. Después hablaremos acerca del omega 3 y sus beneficios. Vamos a hacer un poco de comparación de suplementos en el mercado para poder aplicar todos estos conocimientos que hemos revisado y conclusiones finales. Esa será la orden que seguiremos, la orden del día, lo que vamos a continuar en las siguientes diapositivas. Ahora sí, vamos a ver cuál es la definición de suplementación según la Ley General de Salud. Entonces, la Ley General de Salud nos dice que suplemento es aquel producto que sea a base de hierbas, de extractos vegetales, alimentos tradicionales, que sean deshidratados o concentrados de cualquier fruta, que estén adicionados o no con alguna molécula extra, vitaminas y minerales, que aquí están en negritas porque precisamente de este tipo de suplemento vamos a hablar, que cualquiera de estos productos que podamos tenerlos en presentaciones de la imagen que estamos viendo. Cápsulas, tabletas, polvos, líquidos, emulsión, suspensión, jarabe. Entonces, en cualquier presentación que estos estén, pero que la finalidad sea incrementar la ingesta dietética total o suplir alguno de los componentes de la dieta de nuestros pacientes. Entonces, con esta definición de la Ley General de Salud, pues prácticamente todo es un suplemento. ¿Cuáles son los objetivos de que nosotros consumamos o recomendemos como especialistas en salud un suplemento? El objetivo inicial es mejorar el estado nutricional. Nunca vamos a buscar que un suplemento perjudique o afecte la salud de nuestro paciente. Para esto tenemos que seguir unos pasos antes de decidir si nuestro paciente es candidato a suplementación. Y el primero es valorar el estado de nutrición. Y para esto tenemos ya herramientas, tenemos los conocimientos básicos, al menos de que tenemos que hacer antropometría, tenemos que ver el peso, la talla, valorar pliegues, circunferencias, parámetros bioquímicos, podemos revisar química sanguínea, biometría, para hacer una valoración al menos básica. Tenemos que hacer inspección física, buscar datos clínicos tal vez de alguna deficiencia o de algún exceso. Tenemos que evaluar la ingesta total y esto pues vamos a interrogar a nuestro paciente con detalle, qué es lo que él consume o lo que consume día a día, cuáles son algunos grupos de alimentos que pueda tener en exceso o en deficiencia y ahí podríamos ver si estamos carentes de alguna vitamina o mineral. Tenemos que ver el grado de funcionalidad gastrointestinal. Puede ser de que el paciente tenga algo tan común como síndrome de intestino irritable y tenemos alteración en la absorción de algunos micronutrientes o alguna cosa ya mucho más complicada como algún tipo de cirugía bariátrica en donde necesitaremos suplementación permanente. También la presencia de enfermedades
que pacientes que puedan tener ya un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, o un paciente hipertenso, un paciente con cáncer, obviamente sus requerimientos van a ser completamente otros. Y una vez que hayamos cerrado este círculo, podemos decidir si el suplemento que nosotros vamos a dar va a mejorar el estado nutricional del paciente. La clasificación, hay varias. Esta es una de las más completas, en donde la tenemos de dos maneras. En 12 clases, que va de la 1 a la 12, como pueden ver en este cuadro, o también en semáforo, donde estaremos viendo verde, aquellos que tienen beneficios y bajo riesgo, en moderado, que será el amarillo, en donde tenemos a lo mejor beneficios desde altos, bajos y moderados, pero el riesgo es moderado o poco. Y ya tenemos aquello en semáforo rojo, que son a partir de la clase 9, en donde ya tendremos, aunque podríamos tener un alto beneficio moderado o bajo, el riesgo ya se vuelve moderado a alto. Ahorita lo vamos a explicar con más ejemplos. Esta clasificación de la Human Performance Resource Center se basa en la seguridad del suplemento, en los beneficios que tienen estos suplementos, pero en dosis apropiadas e individualizadas, y en los datos en la literatura, en los datos de la evidencia científica. Aquí tenemos ya las clases de la 1 a la 12, en donde la clase 1, 2 y 3 siempre tendremos mucho mayor beneficio y muy poco o mínima probabilidad de efectos adversos. En esta clase 1, 2 y 3 puse los ejemplos a lo mejor que nosotros como profesionales de la salud estamos más familiarizados, que son aminoácidos, omega 3, melatonina, vitaminas, minerales, probióticos, todas las fórmulas de alimentación enteral en el mercado. Estos son seguros, entran en la clasificación o en la clase 1, también se le conoce como grupo A. En amarillo tenemos a partir de la clase 4 a la clase 8, en donde su beneficio podemos ver que puede tener un alto potencial, puede tener moderado o bajo, pero realmente vemos que los efectos a la salud pues son mínimos, bajos, algunos probablemente moderados, ya acercándonos a la clase 7-8. Y pues aquí ejemplos tenemos algunos antioxidantes a altas dosis, cafeína, cromo, coenzima Q10, creatina, carnitina, quercitina. Son algunos ejemplos, porque la lista me parece que son más de 100, pero estos son ejemplos sencillos. Y de la clase 9 a la clase 12, aunque podríamos tener un alto potencial de que beneficien o que tengan efectos, el potencial o ya el riesgo a la salud y los efectos adversos son altos, de moderados a altos. Y algunos de ellos incluso están prohibidos. En ejemplos, aquí tenemos bebidas energéticas, suplementos para pérdida de peso y precursores hormonales. Entonces, aquí tenemos una clasificación en donde nosotros vamos a hablar de, igual como está en negritas, omega 3, vitaminas, minerales, siempre tener en cuenta que estos suplementos son de clase A, verde, grupo 1, son seguros y hay evidencia científica suficiente que nos dice a quiénes va a beneficiar y en qué dosis y en qué condiciones. Por favor, se me olvidó comentarles, las preguntas que vayan teniendo pueden irlas agregando al chat y al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, pero si surge alguna duda pueden irla anotando conforme lo vaya mencionando y todas estas vamos a contestarlas al finalizar la presentación. Ahora, esta es la RDA. Vamos a decir mucho la palabra RDA durante el transcurso de la plática. Estos RDA o ingesta diaria recomendada son los niveles de ingesta adecuados para alcanzar las necesidades por la mayoría de las personas. No puse todos los micronutrientes, pero puse los que yo encontré que son más comunes que nosotros veamos en la mayoría de los suplementos en el mercado, que es lo que contienen. En amarillo tenemos a las vitaminas liposolubles, en azul tenemos a las hidrosolubles y en verde puse a los minerales más comunes. Después agregué cuál es la función. La función, muchas tienen más hasta 100, hasta funcionan a más de 100 reacciones bioquímicas, pero pusimos la más representativa. Después les coloqué la RDA o la dosis diaria recomendada en adultos, tanto un promedio hombre-mujer, y después UL, que es el upper limit, es el límite máximo de ingesta recomendada diaria. Y al final un ejemplo de alimento que
en 100 gramos qué cantidad tiene de ese micronutriente. Esto lo puse para que veamos que con una alimentación ideal, completa, balanceada, de todos los grupos, bien calculada nuestras necesidades, podemos conseguir los RDAs de la mayoría de los micronutrientes. Cada un micronutriente tiene una señal que aquí les voy a explicar. En el ejemplo de la vitamina A, vitamina D y vitamina E, aquí tenemos vitamina A, pues nos ayuda mucho a la proliferación celular, la visión nocturna. Tenemos una RDA de 600 a 700 microgramos. Y si se fijan, es una ventana amplia la que tenemos de la RDA al límite máximo. Y esta ventana es en donde nosotros como especialistas tenemos la oportunidad de suplementar. Obviamente viendo el suplemento que no exceda o que se encuentre en un intermedio entre esta RDA y el upper limit. Entonces, esa flecha bidireccional significa que específicamente en ese micronutriente tenemos esa ventana para nosotros poder suplementar y obtener beneficios a la salud. Algunos suplementos no tienen a la vitamina A en microgramos, sino la tienen como en unidades internacionales. Aquí recordamos que una unidad internacional es igual a 0.3 microgramos de retinol y entonces la RDA quedaría en más o menos 2000 unidades internacionales y la UL quedaría hasta 10.000 unidades internacionales si hacemos la conversión. En el caso de la vitamina D, que ahorita está en auge o en apogeo, muy recomendable la suplementación, que hablaremos de ella un poco más adelante, pues nos ayuda mucho, tiene un efecto primordial en el metabolismo de fósforo y calcio. La RDA es de 5 a 10 microgramos e igual tenemos una ventana hasta un límite máximo de 50 microgramos día. Y aquí igual en unidades internacionales, una unidad internacional es igual a 0.025 microgramos de colecalciferol. Entonces, RDA sería igual de 200 a 400 unidades internacionales y si nos vamos a un límite máximo llegaríamos hasta 2000 unidades internacionales como ingesta máxima. En la vitamina E es el antioxidante por excelencia, la RDA es de 20 y tenemos un upper limit de 800, entonces es un límite muy amplio que podemos tener ahí para suplementar. Igual, vitamina E en la mayoría de los suplementos o en varios viene como unidades internacionales. Una unidad internacional es igual a 0.66 miligramos de tocoferol. Entonces la RDA quedaría en 30 unidades internacionales y el límite máximo aproximadamente esos 800 miligramos serían 1200 unidades internacionales. Los que tienen una palomita, como la vitamina K, como la mayoría del complejo B, que aquí vemos B1, B2, B12, estas no tienen un límite máximo porque la toxicidad o la absorción gastrointestinal es diferente. Entonces, tanto ahí tenemos una RDA de vitamina K de 80 a 100 y vemos que no tenemos un upper limit porque no hay como no hay toxicidad documentada o no hay una dosis límite o simplemente la absorción gastrointestinal elimina el exceso de vitamina K porque nuestra principal fuente de vitamina K pues es la microbiota. Al igual que hablar de complejo B, en ningún caso, en la mayoría de las vitaminas B, no tenemos un upper limit. Entonces ahí tenemos una ventana muy amplia y vamos a ver que algunos suplementos aprovechan y dan un exceso o vamos a ver que es triple, cuádruple el RDA del complejo B, pero no tendríamos mayor problema. Las que tenemos con un signo de precaución, que en este caso es hierro, calcio, fósforo, magnesio, pues estas personalmente, en algunos casos yo recomiendo que sobre todo hierro y calcio se den de manera individual. Esto siempre viendo el caso clínico, me refiero si es un paciente que tiene la necesidad de suplementación con calcio, se dé el calcio de manera individual y no lo agreguemos a un suplemento múltiple. Igual si el paciente requiere hierro, nosotros veremos respecto a su biometría hemática o datos clínicos qué cantidad de hierro requiere y lo daremos de manera individual, obviamente con sus indicaciones en la alimentación y se retira cuando nosotros como especialistas consideremos o veamos los cambios pertinentes. Sí podríamos agregarlo en un suplemento diario, pero tendría que ser nunca que supere la RDA.
sino que sea una dosis bajita, porque podemos tener efectos adversos si nosotros estamos dando una cantidad importante de hierro o una cantidad importante de calcio, fósforo y magnesio. Entonces, aquí yo recomiendo en estos casos que sea individual si vamos a aportarlos en grandes cantidades. Y como les comentaba, pues el alimento que tenemos en ejemplo, que el que escogí que tenía una cantidad importante de este micronutriente, si ustedes se fijan prácticamente con todos, cubrimos la RDA. Si comiéramos 100 gramos de zanahoria, pues estamos ya obteniendo 835 microgramos que estamos cumpliendo la RDA de nuestro micronutriente. Entonces, pues aquí volver a considerar aquellos en donde tenemos una ventana de suplementación, porque si nosotros, aparte de la alimentación, suplementamos, vamos a tener beneficios positivos extra a la salud, que no alcanzaríamos con una alimentación habitual, porque tendríamos que tener un exceso solamente de algún alimento. Hay requerimientos en ciertas condiciones especiales. El primero es embarazo y lactancia. Aquí nosotros teníamos una RDA de ácido fólico de 200, que lo puse en paréntesis. Bueno, pues en embarazo y lactancia lo ideal es que la dosis diaria sea de 400, lo vamos a duplicar. Esto, como médicos o como especialistas, sabemos que es importante que sea antes del embarazo, de manera ideal, porque dentro de la semana 15 al 28 de los primeros días de la gestación, pues vamos a tener ya la formación del sistema nervioso central, y es lo que nosotros queremos tener un desarrollo completo, evitar malformaciones, suplementando ácido fólico. Entonces, aquí tenemos duplicamos la cantidad de ácido fólico. Hierro, en algunas mujeres embarazadas vemos que hay una anemia fisiológica que puede presentarse en el tercer trimestre. Entonces, en vez de 20 miligramos de RDA, pues vamos a aumentar a 45. Esto será completamente competencia del ginecólogo, dependiendo cómo vaya evolucionando este embarazo. La vitamina B12 la recomendamos en aquellas pacientes que son veganas estrictas o que tienen un consumo muy bajo de carne, entonces tendríamos que suplementar. Y la vitamina C, pues también es para aumentar la absorción de hierro, o también en las pacientes que son veganas. Entonces ahí tendríamos que tener consideración especial. En la tercera edad se han detectado algunas deficiencias, sobre todo de estas vitaminas A, D, E, K, B6, B9, B12. Aquí pues hay muchos problemas ya, cambios fisiológicos, motores, secretores en absorción, hay un menor aprovechamiento de nutrientes, o hay medicamentos que también nos estorban en la interacción fármaco-nutriente, o tendríamos que evaluar cómo es el apoyo familiar, vigilar la función renal y hepática, pero tenemos en tercera edad la suplementación también tiene que ser muy cuidada, y tenemos que tener en cuenta todos estos cambios. En deportistas, que son deportistas de verdad de alto rendimiento, algunas veces tienen dietas restrictivas. Entonces, se ha visto una deficiencia de aquellas vitaminas antioxidantes para compensar este estrés oxidativo. Entonces, podríamos considerar la suplementación de estas tres. En alcohol, cuando hay alcoholismo crónico, muchas veces el alcohol desplaza la alimentación. Entonces podemos tener deficiencias. La más conocida es la deficiencia de B1, que nos puede ocasionar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. También puede haber deficiencia de vitamina C por un exceso en su excreción, o de vitamina A, que aquí tenemos un doble efecto de la vitamina A. Tanto si está disminuida en sus depósitos hepáticos, vamos a tener más daño hepático, o si tenemos un exceso de vitamina A, también aumentará la toxicidad o el daño hepático. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Un primer punto, cuidado con vitamina A. En el tabaco, interfiere o dificulta absorción de algunos nutrientes, se agotan los nutrientes por combatir los procesos oxidativos de tabaco. O sea, aquellos pacientes con un tabaquismo activo crónico, pues deberíamos tener siempre en cuenta la suplementación de vitaminas antioxidantes, sobre todo A, C y E. En los medicamentos, aquí hay algunos medicamentos que de manera directa van a interferir con algunas vitaminas. Por ejemplo, el Probenecid, que podemos utilizar en gota, pues va a generar deficiencia de B2, fenotiazina, algunos antidepresivos. Deficiencia de vitamina B6 lo puede causar algunos anticonvulsivos como fenitoína, o al tratar hipertensión con hidralacina, o con el simple trimetoprim con sulfamethoxazol. Deficiencia de vitamina B12 en antihistamínicos, inhibidores de la bomba de protones. Es muy común que veamos a pacientes que llevan años tomando omeprazol y van a generar deficiencia B12. Los depósitos de B12 duran años,
no lo vamos a tener si el paciente ha tomado 3 meses omeprazol, pero hay aquellos que tienen un consumo bastante crónico y tenemos que considerar la suplementación de B12 y esto tendrá que ser intramuscular porque la absorción gastrointestinal estará inhibida. La deficiencia de vitamina C puede ser por flufenecina, que se utiliza para tratamiento de esquizofrenia, algunos fármacos que se utilizan en quimioterapia. Y la deficiencia de vitamina K también es común que pudiera pasar a aquellos pacientes que están tomando antibióticos, porque recordamos que la principal fuente de vitamina K es nuestra microbiota y al barrerlos con tanto antibiótico podríamos favorecer la presencia de deficiencias de vitamina K. Toxicidad. Vamos a repasar o a recordar la toxicidad de algunas vitaminas o qué dice la evidencia, los reportes de cómo se puede generar esta toxicidad. La tiamina, que es la B1, en algún lugar se reportó anafilaxia después de administrarlo intravenoso pero a dosis muy altas y no se han registrado efectos secundarios por consumir suplementos vía oral en dosis altas, incluso de 50 miligramos. Entonces aquí recordamos que la RDA de tiamina es solo de 1 miligramo. Entonces aquí 50 veces más no se ha reportado toxicidad. Aquí no les puse B2, que es la riboflavina, pero pues esta tiene una poca capacidad de absorción. Entonces no absorbemos prácticamente solamente 20 miligramos y no hay efectos tóxicos descritos por vía oral. La niacina sí es común que la lleguemos a encontrar en el mercado o que se llegue a utilizar en el tratamiento de dislipidemia porque aumenta los niveles de HDLs. Entonces, se ha visto que incluso con dosis de 30 miligramos, el paciente ya tiene rubor, ya tiene palpitaciones, ya tiene sequedad en la piel, tiene prurito, parestesias. Entonces, en cuanto a la niacina, es gracioso porque no se alcanza toxicidad cuando se come con vía oral, incluso si lo tomamos hasta 35 miligramos no habrá ningún efecto tóxico, pero con los suplementos sí se ha visto toxicidad hepática, hay aumento de enzimas hepáticas, hay algunos casos de hepatitis fulminante con dosis de 3 a 9 gramos al día, o puede generar ya intolerancia a glucosa, hiperuricemia, edema. Entonces aquí cuidado con la niacina para que no se nos haga costumbre el uso de niacina para aumentar HDL. Tenemos otras intervenciones. En cuanto a piridoxina, pues dosis mayores a 100 miligramos podemos tener datos neurológicos, sobre todo neuropatía sensitiva, fotosensibilidad, y recordamos que de la B6 el upper limit es 25, entonces pues estaríamos, si cuadruplicamos esta dosis, pues podríamos tener estos efectos neurológicos. En cuanto a la vitamina C, la deficiencia de vitamina C empieza cuando nosotros consumimos menos de 10 miligramos al día. Podemos presentar o pueden empezar los datos de escorbuto, pero la mayoría de los suplementos efervescentes que hay en el mercado son de 1 gramo, 2 gramos en combinación con algún mineral, y si nosotros empezamos a tomar estos efervescentes de 2 gramos y lo hacemos de manera sostenida, pues podemos tener al menos molestias gastrointestinales. Y el uso crónico pues nos puede llevar a provocar cálculos renales, sobrecarga de hierro, intoxicación incluso por hierro o hemólisis en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que esto sería un caso como muy especial. Entonces recordemos que la RDA de la vitamina C es de 100 miligramos, muy fáciles de alcanzar en la alimentación y que cuando lo vayamos a tomar es muy, muy útil, lo veremos más adelante en inmunidad, pero tener cuidado con las dosis sostenidas mayores a 2 gramos, que es sobre todo la presentación más común que tenemos en efervescentes. La vitamina A es la que tiene más toxicidad. Y aquí tenemos otro dato. Vitamina A es de las que más tenemos que tener cuidado al suplementar, porque tener deficiencia de retinol sérico es difícil. Tenemos que tener menos de 20 microgramos por 100 mililitros. En la toxicidad aguda, pues puede llegar a aumento de la presión intracraneal, vértigo, diplopia, abultamiento en las fontanelas. Estos serían con más de 150 miligramos en adultos o más de 100 miligramos en niños. La intoxicación aguda, la verdad, solamente hubo reportes en aquellos pacientes que tenían un exceso de consumo de hígado de animales.
porque aquí tenemos los depósitos de vitamina A. Entonces se reportó hace tiempo, es difícil tener la toxicidad aguda, pero lo que sí puede haber es una intoxicación crónica por suplementación en adultos desde 15 miligramos al día o en niños de 6, si esto sucede durante varios meses. Y vamos a tener manifestaciones en piel, en lengua, en pérdida de cabello, puede haber vómito, daño óseo, hipercalcemia. Entonces vemos que es un cuadro bastante amplio y que sería difícil de nosotros de integrar con algún síndrome, y este es por intoxicación crónica. Y mucho cuidado en el embarazo. Es recomendable que el suplemento de embarazo no contenga incluso vitamina A, porque más de 3 miligramos, que es el upper limit de la vitamina A, puede generar aborto espontáneo o malformaciones congénitas. Entonces, aquí nada más como datos, si ustedes llegan a tener control de paciente embarazada, es preferible que ella tenga sus 100 gramos de zanahorias y tenga, bueno, cualquier otro alimento, ¿cierto? Pero que tenga sus RDAs por alimentos y dejar fuera la suplementación de vitamina A en el embarazo. Respecto a la vitamina D, bueno, pues dosis mayores a 4.000 unidades internacionales, que sería el doble de la UL, puede generar hipercalcemia. Esto es, simplemente lo puse así, porque en el caso de la vitamina D necesitamos siempre individualizar, necesitamos siempre las dosis séricas de 25-hidroxivitamina D, como para ver si nuestro paciente tiene una deficiencia, y de ahí podemos irnos a una suplementación exagerada hasta de 200.000 unidades internacionales o dejarla muy bajita. Entonces, nada más considerar que si tenemos un uso crónico y yo no tengo deficiencia, pues puedo generar toxicidad, y esto será con hipercalcemia. La vitamina E a dosis altas, el upper limit es de 800, entonces si yo excedo los 800, pues pueden tener algún efecto en la agregación plaquetaria e intervenir el metabolismo de la vitamina K. Entonces, cuidado con aquellos pacientes que toman warfarina o antiagregantes plaquetarios. Y se ha informado solamente de algunos casos gastrointestinales de náusea, flatulencia, diarrea con dosis mayores a 1 gramo. En cuanto al calcio, más de 2.500 miligramos al día pueden generar insuficiencia renal o este síndrome de leche y alcalinos, que es un desequilibrio ácido-base en donde hay una alcalosis metabólica y se pierde la función renal. Entonces habrá nefrolitiasis, alteración en la absorción de hierro, y también algunos diuréticos tiacídicos pues aumentan la reabsorción de calcio, y entonces podemos tener hipercalcemia. Y en cuanto al zinc, más de 40 miligramos al día, recordemos que el upper limit es 25, entonces si yo excedo este upper limit a más de 40, pues voy a tener ahí alteración en la absorción de cobre, podemos tener algunos trastornos gastrointestinales, y también aquí estarán en riesgo laboral aquellos pacientes que están expuestos a humos de zinc, que ya serían los que hacen herrería, porque pueden tener esta toxicidad por inhalar. En cuanto al cobre, más de 10 miligramos puede generar náusea, diarrea, vómito, daño hepático, deterioro mental. El upper limit de cobre es de 5 miligramos, entonces si lo duplicamos ya podríamos tener estos efectos. En cuanto al hierro, más de 45 miligramos, es el que más da efectos gastrointestinales, desde irritación, estreñimiento, vómito, o si tenemos una sobrecarga crónica, pues podemos tener ya toxicidad o daño directo a órgano. Y en selenio, más de 400 microgramos, el upper limit es 300, entonces más de 400, pues vamos a tener un síndrome que se llama seleniosis, que justo es alopecia, náusea, vómito, trastornos en uña, inestabilidad emocional, neuropatía, y realmente es difícil de diagnosticar. Pues el paciente tiene aliento con olor a ajo, tiene dermatitis, entonces son daños a diferentes niveles que son difíciles de integrar como un síndrome. Bien, vamos a empezar a hablar de los beneficios. Aquí puse este esquema en donde vemos diferentes círculos, y estos círculos estamos hablando de vitaminas o minerales, para que ustedes vean a qué nivel actúan. Ahorita los vamos a ver ya en texto de manera más específica, pero quise empezar con un esquema que separa de manera, digamos, al sistema inmune innato y al sistema inmune adaptativo. Recordemos que el innato pues es inmediato, no es específico. Aquí tenemos las barreras, que serán pues piel, mucosas, glándulas, cilios,
todo nuestro microbioma, la acidosis de vagina, de estómago, las lisosimas. Entonces, eso es lo que corresponde a la primera barrera de defensa. Y en esta primera barrera de defensa de piel, mucosa, acidosis, pues incluye o tiene una participación importante la vitamina C, la vitamina A y el zinc. En cuanto a la inmunidad innata celular, pues aquí tenemos fagocitos mononucleares, neutrófilos, células natural killer, y a estos pues vemos que tenemos efectos desde la vitamina C, vitamina D, vitamina A, hierro. Y en cuanto a el complemento, pues ya es la que nos ayuda a la lisis, inflamación, aumenta la permeabilidad capilar, aumenta el exudado y hace que todo esto, esta presión aumente hacia ganglios linfáticos y puede encontrarse con los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces realmente el complemento es el que nos ayuda a unir tanto el sistema innato como el sistema adaptativo. Estos siempre van a estar la división es artificial porque pues siempre cooperan y siempre se retroalimentan. Pero ya hablando del sistema inmune adaptativo, pues tenemos una fina especificidad, memoria para una respuesta mucho más rápida en un segundo encuentro. Aquí tenemos los linfocitos B, que tienen una necesidad de vitamina A y de vitamina C. Cuando estos linfocitos B están en el plasma, que son los plasmocitos, pues van a secretar estos anticuerpos o inmunoglobulinas que van a bloquear o neutralizar directamente al antígeno para reclutar más células efectoras, que serán más neutros, más natural killers. Y estos van a producir ya la memoria de larga vida. Y para estos anticuerpos, pues necesitamos vitamina C, necesitamos cobre. Al hablar de linfocitos T, pues su función renal es la regulación de la respuesta inmune ya directamente en destruir los agentes, el agente agresor. Pueden ser linfocitos T virgen, que aquí tenemos vitamina A, vitamina E, vitamina C, zinc, hierro, selenio, o ya cuando se dividen en cualquiera de sus tres ramas, que pueden ser T citotóxicos para destruir directamente a los virus sobre todo, o cuando ya estamos hablando de los linfocitos T inflamatorios, que será esta respuesta que es la TH1, van a colaborar con macrófagos. Aquí tenemos muy importante la acción de sobre todo vitamina E, de zinc, de B6, de cobre, o cuando estamos en los T colaboradores, que son los TH2, y estos van a colaborar con los linfocitos B en producir anticuerpos. Aquí tenemos una actividad muy importante de la vitamina A, porque la vitamina A es quien va a ayudar a esta división en TH1 o TH2 y a aumentar la actividad de TH2. Ok, aquí esto es nada más para que vean la importancia de las vitaminas y minerales en un esquema general de sistema inmune. Pero vamos a ver, de manera específica, elegir los datos más importantes que hay en la literatura de cada una de estas vitaminas y minerales. Y pues vemos aquí la vitamina C, ya habíamos visto desde las barreras, síntesis de colágeno, soportar la integridad de la piel, producción, función, movimiento de los leucocitos, quimiotaxis y actividad de natural killers, aumenta los niveles de anticuerpos y también para la diferenciación y proliferación de los linfocitos. La vitamina D, hay receptores de vitamina D en monocitos, en macrófagos, en células dendríticas, ayuda a la diferenciación de estos. Y la vitamina D3, la vitamina D activa, que es la vitamina D3, ya regula específicamente a estas enzimas que son catelicidina y defensina, que estas tienen un efecto directo para matar bacterias. La vitamina A igual nos ayuda desde las barreras, que es integridad y función de estas barreras de protección innata, mantienen la función normal de células NK, macrófagos, neutrófilos, la función correcta ya de los linfos T y B, hablando de inmunidad adaptativa, y en el desarrollo habíamos comentado esta diferenciación, que yo me haga un TH1 o un TH2 y apoya la respuesta antiinflamatoria de TH2. La vitamina D, E, aumenta la producción de interleucina 2 y la actividad citotóxica de las NK. Aumenta la proliferación de linfos y las que son funciones mediadas específicas por células T, y aumenta y optimiza la respuesta de TH1 y va a suprimir la de TH2. Y esto es muy útil sobre todo en algunas enfermedades autoinmunes. La vitamina D6 ayuda a regular la inflamación per se, ayuda a la proliferación y diferenciación y maduración de linfocitos y mantiene la respuesta de los TH1. El zinc
modula la liberación de citocinas, induce la proliferación de células TCD8, mantiene las barreras del sistema inmune innato, tiene un rol central en crecimiento y diferenciación de células inmunes y desarrolla y activa los linfocitos T y ayuda a mantener específicamente los TH1. Ya. En el hierro, actúa en producción y acción de algunas citocinas específicas. Este forma radicales hidroxilo que tienen los neutrófilos para poder hacer estas reacciones oxidativas y matar directamente a las bacterias, y es importante en la diferenciación y proliferación de células T. El cobre tiene propiedades antimicrobianas por sí mismo, es importante para producir la respuesta interleucina 2 y tiene un papel en proliferación de células T y de anticuerpos e inmunidad celular. Y el selenio, pues forma selenioproteínas, que es un muy potente antioxidante, proliferación de linfocitos T y la producción de inmunoglobulinas. Esto es nada más como un repaso de que si nosotros tenemos suplementación específica de algunos nutrientes, podemos favorecer de manera muy importante a nuestro sistema inmune. Y en este esquema, aquí se vio una revisión de pacientes europeos en donde se revisaron más de 18 ensayos clínicos en donde se suplementaba y se veían las necesidades a diferentes grupos de edad. Y aquí vemos que hay una interacción bidireccional entre el estado nutricional, que será la interacción entre la nutrición, entre la infección y la inmunidad. Siempre se van a alterar o a favorecer unas a otras. Y aquí nos vamos a centrar estamos hablando de las diferentes edades. Aquí tenemos en cuadro los que son solamente adultos y adolescentes. Y pues bueno, de importante todo este resumen que nos hace en esta revisión europea, pues es que sí, definitivamente la suplementación de vitamina C junto con zinc, en este estudio daban 1 gramo de vitamina C con 30 miligramos de zinc, y aquí se veía que va a reducir la severidad de los síntomas de resfriado. No previene, que esto es importante, no vamos a prevenir un resfriado suplementándonos con vitamina C, a menos que tengamos deficiencia y nuestras barreras estén dañadas, pero si nosotros damos o suplementamos con vitamina C, tiene que ser durante el cuadro agudo respiratorio, infecciones respiratorias altas sobre todo. La vitamina D igual protege contra estas enfermedades respiratorias del tracto alto, pero sobre todo cuando hay deficiencias. Y si se da un cóctel de micronutrientes, pues puede que nos ayude a disminuir el cuadro de malestar general, que el paciente mialgias, artralgias, congestión nasal, inflamación, cansancio, dolor, nos puede reducir estos síntomas. Esto es en cuanto a la evidencia de finalmente cuál sirve para el sistema inmune ya en ensayos clínicos. En cuanto al estado nutricional, pues obviamente los adultos tenemos un requerimiento mucho mayor de micronutrientes comparándonos con los niños, y las deficiencias pues van a estar siempre relacionadas al estilo de vida, ¿no? A nuestro consumo, si hay tabaco, alcohol, necesitaremos más antioxidantes, al estrés que estamos sometidos. Las deficiencias más comunes en adultos pues serán de vitamina D6, de cobre, en algunos jóvenes de vitaminas C, D y A, folatos, y en adultos, mujeres, sobre todo folato, hierro y selenio. ¿Cuál es el impacto de estas deficiencias ya existentes por el estilo de vida? Pues que tengamos mucho mayor riesgo o seamos mucho más susceptibles a obtener infecciones como resfriado común, ¿no? O más efectos adversos de estos resfriados. ¿Qué pasa? Bueno, ya vimos en cuanto al estilo de vida, ¿qué cosas pueden empeorar este riesgo a enfermedades? Pues obesidad, la falta o el exceso también de ejercicio, a estar más sometidos a un estrés oxidativo, enfermedades ya crónico-degenerativas, el consumo o no de sustancias, los trastornos del sueño. Entonces, esto nos aumenta el riesgo de infección si es que todavía tenemos deficiencias en nuestro ingesta. Y bueno, ya en la inmunidad, como es que se ven afectadas directamente, pues es toda la revisión que acabamos de hacer. Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, todas estas colaboran para que tengamos un sistema inmune siempre maduro y alerta.
Ahora vamos a hablar de los beneficios de la suplementación, sobre todo en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, aquí igual es una revisión de todos los artículos que hay, que se les da suplementación a los pacientes que ya tienen diabetes o que tienen el riesgo a presentarlo. Y pues en la mayoría se ha visto que tienen deficiencia de vitamina A, de vitamina C y de vitamina E en aquellos diabéticos crónicos, los que ya llevan más de 5 años de diagnóstico tienen deficiencia. Aquellos pacientes diabéticos de reciente diagnóstico tendrán niveles normales. Por alguna razón vamos agotando o vamos oxidando más rápido estas vitaminas y generaremos deficiencia a partir o en un promedio de los 5 años de presencia de esta enfermedad. Ya vimos que están disminuidas, puede ser por aumento del estrés oxidativo del metabolismo de glucosa alterado. La suplementación de 3 meses de vitamina C y E disminuyeron los niveles de glucosa, aumentaron glutatión y la función de la enzima superóxido dismutasa, que esto es muy importante. ¿Qué cantidad de suplementación? Pues este fue un estudio donde a 170 personas se les dio 266 miligramos de vitamina C, que recordemos el upper limit es de 100, no, la RDA es de 100. Entonces, pues duplicamos su RDA y tuvimos este efecto. Y en la vitamina E se les dio 300 unidades internacionales, que serían aproximadamente 200 miligramos. Entonces, jamás se llegó a la upper limit. Y con este cambio en la suplementación de 3 meses, pues tuvimos un impacto, bueno, tuvimos, como si yo lo hubiera hecho, pero hubo un impacto muy favorable en los niveles de glucosa y en los niveles antioxidantes de estos pacientes. Los niveles altos de alfa-tocoferol, aquellos pacientes que tenían ya una suplementación previa, están asociados a la disminución de aparición en diabetes en la población general, excepto en aquellos fumadores. Respecto a la vitamina K está formada por un complejo que se llama menaquinona-filoquinona. Entonces, aquellos pacientes que tenían menor riesgo a presentar diabetes eran los que tenían mayores niveles de esta filoquinona y menaquinona con un seguimiento a 10 años. Lo importante de la vitamina K es que se ha visto que la suplementación aguda no tiene efectos inmediatos, sino ya la suplementación a más de un año se ha visto que los niveles de grelina, que es muy importante hormona gastrointestinal que nos aumenta el apetito, entonces estaban menores los niveles de grelina en aquellos pacientes a los que se les dio vitamina K. O cuando tenemos glucose dependent GDI, Glucose Dependent Insulinotropic Peptide, que es la regulación de la osmostasis de la glucosa post ingesta de alimentos, igual estaban disminuidos. El GLP, interleucina 10, la leptina y el TNF. Entonces, estos estaban disminuidos. Esto disminuye la génesis de obesidad, va a tener un control más de apetito, hambre en el paciente. La dosis que se les daba de vitamina K eran de 150 hasta 400 microgramos de vitamina K. Recordemos que el RDA de vitamina K es de 80 a 100. Aquí estaban dando 150 a 400, pero vitamina K no tiene un upper limit. Entonces se ha visto que tiene beneficios a largo plazo o incluso hasta seguimiento de 10 años el suplementar con vitamina K. En cuanto a las vitaminas B1, B6 y biotina, están disminuidas por mecanismos desconocidos los niveles de estas vitaminas en los pacientes diabéticos. La suplementación va a mejorar el control metabólico de glucosa y aquí lo que se hizo en 24 pacientes, se les administró 150 miligramos de tiamina en ayuno y disminuyeron los niveles de glucosa y leptina. El RDA de biotina es de 1 miligramo, entonces se les dio 150 veces más el RDA, que no tenemos un límite máximo, y sobre todo recordemos que la biotina tiene sus efectos principales son en la degradación de hidratos de carbono. Entonces, pues vemos que esta suplementación durante un mes produjo disminución de glucosa y leptina y en aquellos pacientes que tenían microalbuminuria si se les suplementó durante 3 meses, hubo reducción de esta microalbuminuria. En cuanto a la vitamina D, aquí hay demasiada información contradictoria respecto a la vitamina D y diabetes.
La mayoría de los estudios decían que no ayudan tanto a la prevención de diabetes, sino ya en el paciente diabético para evitar las complicaciones o mejorar el curso de la enfermedad. Lo que sí se ha visto es que la vitamina D, si hay deficiencia, pues va a empeorar el curso de la diabetes y va a acelerar todas sus complicaciones. Los estudios se han hecho desde 2 meses hasta 7 años y las dosis son muy variables. Hay estudios donde se les daba solamente 400 unidades internacionales y estudios en donde había hasta 200,000 unidades internacionales al día. Y sí, se mejoraban los niveles de glucosa, aumentaba la sensibilidad a la insulina, mejoraba el perfil lipídico, pero ya en pacientes diabéticos. Esto de disminuye los riesgos para sus complicaciones porque mejora la función endotelial, vamos a tener menor riesgo cardiovascular e igual disminuye el perfil inflamatorio. Entonces aquí lo dejo a consideración. Sí hay evidencia que soporta que puede prevenir la aparición de diabetes, pero no se sabe a qué dosis, no se sabe con cuánto tiempo, pero la mayoría de la evidencia científica soporta que disminuye los efectos, que mejora la enfermedad en paciente ya diabético. En cuanto a ácido fólico, bueno, la absorción está disminuida considerablemente cuando se utiliza metformina, y esto es demasiado común, la mayoría de nuestros pacientes es uno de los medicamentos de primera línea, entonces tenemos que considerar que va a disminuir la absorción de ácido fólico y lo necesitaremos suplementar regularmente. Y si nosotros además suplementamos con vitamina B12, pues vamos a mejorar la conducción nerviosa y esto pues va a disminuir mucho una de las complicaciones comunes que es neuropatía periférica. Ok, ahora vamos a ver los beneficios de la suplementación en fatiga. En este estudio se hizo en Serbia, en 38 mujeres que tenían diagnóstico ya de fatiga crónica. A estas mujeres se les hizo estudios de sangre y ya se veía que previo al estudio pues ya tenían niveles séricos bajos de magnesio en sus eritrocitos y también de vitamina E, D y zinc. Entonces estos pacientes ya tenían alguna deficiencia y tenían un diagnóstico clínico formal del síndrome de fatiga crónica. En este estudio se eligió justo este suplemento y aquí pues yo les tengo señaladas cuáles son las vitaminas que estamos excediendo la RDA, ¿no? Aquí se está excediendo la vitamina B6, se están dando 6 miligramos, se está dando 1.5 veces más su RDA. Tenemos a la vitamina C que se les dio 180 miligramos, tenemos igual 1.5 veces más. Vitamina B1 se les está dando 4 veces más, vitamina B2 2.5 veces más, vitamina B3 se les da 1.5 veces más RDA. El ácido fólico se les está dando 3 veces más, RDA es de 200, biotina 4 veces más su RDA y vitamina K pues 3 veces más. Aunque recordemos que justo todas estas vitaminas, con excepción de la vitamina C, no tienen un límite máximo. Entonces no tendríamos riesgo de toxicidad, excepción de vitamina C y ácido fólico, que son las que sí tenemos un límite máximo marcado. Entonces este era el suplemento que ellos eligieron para dar a estas mujeres de Serbia y ver la suplementación durante 2 meses, qué efectos tenía. Entonces, aquí son el cuadro de los resultados. Se midió el nivel antioxidante de la superóxido dismutasa por ELISA. Entonces, aquí vemos marcadas con flechas aquellas en donde hubo un resultado significativo. Están tanto marcados los niveles en 1000 equivalentes y de porcentaje de la superóxido dismutasa. Ojo, aquí no estoy hablando de la cantidad, porque si ustedes ven, disminuyó la actividad y disminuyó el porcentaje, no la cantidad. Y esto significa que al disminuir la actividad, estamos mejorando ese sistema antioxidante, porque tendríamos que aumentar la cantidad. No sé si me explico, habría mayor cantidad, pero menor actividad. Entonces esto nos traduce que está mejorando muchísimo que no tenemos exceso de radicales libres y que tenemos un estado no en exceso de radicales, ¿no? Que está demasiado en un estrés oxidativo. Se hizo la Fibrofatigue Score, que es el FFS, herramienta. Lo que salió aquí que los pacientes mejoraron fue la fatiga en general. En esta misma
herramienta los trastornos del sueño, los malestares autonómicos, el dolor de cabeza y la puntuación total de esta herramienta. Entonces, son lo que tuvo diferencia significativa con los 2 meses de suplementación. Y se hizo el Quality of Life, que también es otra herramienta para medir síndrome de fatiga crónica, y aquí pues no tuvimos mucha diferencia en la salud física y en la salud mental. Entonces, este es un estudio interesante en donde vemos que sí, en el síndrome de fatiga crónica, que es muy importante, está ahorita demasiado, sobre todo en esta temporada de encierro, de pandemia, de exceso de actividad laboral en casa, de exceso de actividad como especialistas, sobre todo en salud, la suplementación puede beneficiar. En los beneficios de la suplementación en el metabolismo en general, en el gasto de energía, este estudio también fue realizado solamente en mujeres, en 97 mujeres sanas, en donde pues se midieron varias cosas. Se midió el flujo sanguíneo cerebral por espectroscopía infrarroja y se metió calorimetría indirecta, como para ver exactamente cuál era el gasto energético total de este paciente, cómo era la oxidación de hidratos de carbono y cómo era la oxidación de las grasas. Lo que se hizo fue dividir en 3 grupos, grupo placebo, a un grupo donde se le daba un suplemento que tiene las necesidades básicas de RDA más coenzima Q10, y al tercer grupo se le dio un suplemento con 3 RDAs. Entonces estábamos triplicando las dosis diarias recomendadas y se vio cuál era el efecto. Este estudio lo que quería saber era si existía un mayor flujo sanguíneo cerebral o si existía una mayor quema de calorías o un mayor metabolismo energético con una sola dosis, o después qué pasaba después de 8 semanas. Entonces lo que se hizo aquí, que tenemos el esquema, obviamente con la preparación necesaria con estas 97 mujeres. Entonces lo que se hizo con ellas es, en el día 1 se midió de manera basal, 10 minutos antes de empezar el momento cero, se empezó a medir la calorimetría indirecta y se empezó a ver el flujo sanguíneo cerebral por espectroscopía. Se empezó durante 10 minutos antes del momento cero. En el momento cero lo que se hizo fue darles el suplemento placebo, un RDA o 3 RDAs, dependiendo de lo que les haya tocado. Se mantuvieron 60 minutos en reposo para garantizar la absorción del suplemento y después se obtuvo una nueva medición de la calorimetría, como para ver qué había pasado 60 minutos después de haber tomado el suplemento. Durante todo el tiempo se estuvo midiendo flujo sanguíneo cerebral y se empezaron a hacer pruebas cognitivas. Había una prueba cognitiva de números control para todos y después se empezaron a hacer estas estudios que se llaman serial 3, serial 7, serial 17, donde se les daba a los pacientes un número aleatorio entre 800 y 999, y cuando hacían el serial 3 sería, bueno, al número fulano, réstale de 3 en 3 en 3 en 3, lo más rápido y lo más certero que puedas. Se descansaban 2 minutos, se les daba un nuevo número y se iba reduciendo de 7 en 7 y luego otra vez de 17 en 17, y esto era para someter a un poco de estrés mental y ver cómo modificaba o no la calorimetría y modificaba el flujo sanguíneo cerebral. Se utilizó durante todo el tiempo desde que inició una medición del estado de ánimo por escala visual análoga para ver si también daba resultados. Entonces, en esto era lo que basaba más o menos el estudio. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, no se incluyeron aquí la oxidación de hidratos de carbono porque no hubo diferencia, no hubo resultados, pero lo que sí es aumentó la oxidación de las grasas con 3 RDAs. Entonces aquí vemos que en el día 1 sí una P significativa. Entonces, aquellos pacientes que recibieron la dosis de 3 RDAs tuvieron una mayor oxidación o una mayor quema de grasas por calorimetría indirecta. Y aquí se ve como la oxidación en general, y aquí se ve cómo iba cambiando, perdón,
dependiendo las pruebas que les comenté, si era la prueba control o si tenían que restar de 3 en 3 o de 7 o de 17 en 17, era como iba aumentando, pero se ve la diferencia solamente en el día 1 y esto está interesante, no se ve ya como con la suplementación crónica de 3 RDA, sino hubo un cambio desde el día 1 de la suplementación con el triple de la RDA. Y también hubo esta diferencia con la energía total, con 3 RDAs, desde una sola dosis, y esta sí se mantuvo con las 8 semanas. Entonces, podemos aquí ver que en este estudio, pues sí hay un aumento del metabolismo energético, un aumento de la quema de calorías desde el primer día hasta el último día de la suplementación, y en este caso con 3 RDAs. Igual aquí lo vamos dividiendo dependiendo el cereal. Aquí tenemos grasas y energía total. ¿Qué pasó con el flujo sanguíneo cerebral? Aquí hubo cambios, pero con el grupo que obtuvo solamente un RDA. Entonces, los pacientes sí se ve que aumenta el flujo sanguíneo cerebral durante las pruebas en el día 1, aquellos que tenían RDAs, y aumentó, pero no de manera tan significativa, pero también con aquellos que tenían un RDA. Entonces, pues está interesante ver cómo nos comportamos dependiendo la dosis de suplementación y ver que no solamente estamos teniendo beneficios inmunológicos, beneficios en el metabolismo de hidratos de carbono, en reducción de la fatiga, sino también en la quema de calorías y en el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a beneficios, o qué nos dice la evidencia en cuanto a beneficios de suplementación cardiovascular, aquí se hizo la revisión en Croquet de 21 intervenciones en mortalidad general y 24 intervenciones en mortalidad cardiovascular. Entonces, aquí lo único que se vio es que hay diferencia protectora con el consumo de omega 3. Entonces, sí hay beneficio, hay un menor riesgo de mortalidad cardiovascular en aquellas intervenciones que incluyeron la suplementación de omega 3. Y este mapa, que es muy interesante, que es un mapa de evidencia en donde nos resumen las 24 intervenciones revisadas, entonces nos dice, aquí están todas las intervenciones, lo que se suplementó, vitamina E, selenio, diferentes minerales o modificaciones específicas de la dieta, si se les redujo algún grupo en específico, si fue algún tipo de dieta mediterránea, si se les dio solamente algún tipo de grasa poliinsaturada, y tenemos ahí marcadas cuál es la evidencia que es alta o moderada y que sí hay beneficio. Entonces vemos que hay beneficio o protección en la administración de ácido fólico para reducir los infartos. Sí hay un beneficio y la evidencia es baja. En cuanto al omega 3, igual sí hay un beneficio con evidencia baja, pero de que favorece la prevención de infarto al miocardio y de enfermedad coronaria. Perdón, aquí les dije de ácido fólico, es enfermedad cerebrovascular, protección para evitar enfermedad cerebrovascular. Y tenemos lo opuesto, que se vio en alguna evidencia, que hay evidencia de daño y moderada, evidencia ya importante, que se genera un daño en la suplementación conjunta de calcio y vitamina D para eventos cerebrovasculares. Entonces, en esta revisión de 24 intervenciones, pues tenemos igual aquí que tenemos que tener cuidado con el exceso de suplementación dependiendo los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. Ahora vamos a hablar del omega 3, que ya es nuestro último tema de revisar más profundo. El omega 3 corresponde a las grasas poliinsaturadas. En estos, las grasas que tienen insaturaciones químicamente es porque tienen dobles enlaces, dependiendo en qué lugar se llamará. Si es en el lugar número 9, pues será omega 9, si es en el lugar número 6, omega 6 u omega 3. En los monoinsaturados que tenemos aquí, que le vamos a llamar MUFAs, pues es el clásico omega 9. Los poliinsaturados, que son los PUFAs, que son de los que vamos a hablar un poquito más, tenemos al omega 6, que podemos encontrar en el aceite de girasol, sobre todo en productos de origen animal, y que su paso final bioquímico es la formación de ácido araquidónico, que esto es
proinflamatorio, y es muy importante recordar que es proinflamatorio tener un exceso o un equilibrio a favor del omega 6. El que será de nuestro interés en suplementación será el poliinsaturado o el PUFA omega 3, que el omega 3 de 18 carbonos se llama ácido alfa-linolénico, y si este se va elongando, pues va cambiando su nombre y lo conocemos como eicosa pentaenoico, que será el EPA, o el docosa hexaenoico, que será el DHA. Que la diferencia es que el EPA tiene 20 carbonos y el DHA tiene 22. Y se pueden encontrar de manera directa pues en el aceite de pescado o en algas o en suplementación. ¿Cuál es la dosis diaria recomendada de omega 3? Pues en hombres y mujeres adultos, mínimo 1 gramo, 1,6, y esto será con alimentos que es difícil de alcanzar diario, porque tiene que ser diario, o en suplementos. ¿Qué nos dice la evidencia respecto a omega 3, COVID y pacientes hospitalizados? Pues aquí resumí de manera más fácil o la más completa que pude. Reduce los marcadores inflamatorios. Vamos a tener menores niveles de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 1, interleucina 6, que estas son proinflamatorias. Va a mejorar la sensibilidad a insulina, y esto es con una dosis de 1,4 EPA y 0,96 DHA por 8 semanas en pacientes obesos. Entonces tuvimos esta reducción en la inflamación. Tiene un efecto antiinflamatorio muy importante el EPA y el DHA. A aquellos pacientes que se les dio EPA de 1,5 y DHA de más de 0,8 al día, redujeron sus niveles de proteína C reactiva, de interleucina 2, de factor de necrosis tumoral alfa, después de 8 semanas de suplementación. Entonces vemos también tiene un efecto antiinflamatorio muy potente, y esto como especialistas en salud lo utilizamos mucho en aquellos pacientes que tienen un estado proinflamatorio, desde obesidad, enfermedades reumatológicas, cáncer, desde un simple síndrome de intestino irritable. Es muy útil dar este efecto antiinflamatorio. ¿Qué sucedió al administrar EPA y DHA en nutrición enteral? Y algunos antioxidantes también durante 28 días en aquellos pacientes que estaban en UCI, pues hubo menor mortalidad. Entonces mejoró la resolución clínica, hubo menores niveles de proteína C reactiva, interleucina 6, procalcitonina, y requirieron menor tiempo de ventilación. Entonces también vemos mejoría en aquellos pacientes que están en unidad o en cuidados intensivos. En este otro estudio se consumió 200 gramos al día, pero de 3 especies diferentes de aceites de pescado por jóvenes durante 18 días, y aquí vemos el efecto que tiene en la agregación plaquetaria y en el tiempo de sangrado. Entonces también tiene un efecto importante en coagulación y agregación plaquetaria. Y esto se ha visto es que es una actividad más específica del EPA. Aquellos que suplementaron EPA por 4 semanas redujo la actividad o la activación plaquetaria, y el DHA no mostró ese efecto. Entonces aquí en el resumen de estos estudios vemos que omega 3 tiene un efecto muy importante antiinflamatorio y de ayudar a mantener o de anticoagulación también. ¿Qué pasó en aquellas mujeres en embarazo y lactancia suplementadas con EPA y DHA? Pues aquellas que recibieron DHA de 1,5 gramos desde la semana de gestación 24 hasta el nacimiento, pues estos niños al seguimiento de los 9 meses tuvieron una mayor evaluación cognitiva en resolución de problemas y habilidades. Aquellas pacientes que tuvieron una dosis más alta, que es de DH 2,2, EPA 1, desde la semana 20 de gestación hasta el nacimiento, los niños tuvieron una mejor evaluación en la coordinación de las pruebas mano-ojo. Aquellas pacientes que recibían en conjunto EPA y DHA durante todo el embarazo, los niños tenían menor incidencia de enfermedad asmática, y esto fue seguimiento hasta los 16 años de sus niños. Y aquellas mamás que recibían de 1,1 de DHA y de EPA 1,6, hasta el cuarto mes de lactancia materna exclusiva, tuvieron menor alergia y menor eczema dependiente de IgE. Entonces vemos que aquí son algunos ejemplos ya de intervenciones clínicas específicas en el embarazo, pero hay muchísima más evidencia de los beneficios del omega 3 desde la etapa fetal.
En los pacientes con Alzheimer, que se les administró DHA 1.7, EPA 0.6 por 6 meses, hubo disminución, más bien mejoría en la cognición. Y esto porque redujo el puntaje del Mini-Mental. Entonces también hay evidencia moderada, evidencia importante, de que el omega tiene un efecto directo sobre el hipocampo y va a retrasar o evitar que se presente Alzheimer o retrasarlo en sus fases solamente iniciales. Entonces la suplementación para prevención de estas enfermedades es muy importante y también tiene un efecto en la ganancia de peso y apetito en estos pacientes que, perdón, se ha asociado positivo porque muchos de ellos pierden peso. Y también en los pacientes con cáncer hay evidencia, aumenta mucho el peso. En la reducción de cáncer, esto es una tabla plus, hay que agregué en algunos de los nutrimentos que vimos, si nos favorecen la prevención de cáncer, en qué está evidencia en que sea posible o que hay una alta evidencia. En el omega 3 hay evidencia en que nos ayuda a prevenir cáncer hepático y cáncer de mama, posible colon recto, posible pulmón. Vitamina C tiene alta prevención de cáncer de pulmón y cáncer de estómago y posible tanto de laringe, esófago, colon recto y cervix. El licopeno, posible pulmón, posible próstata. Y aquí cuidado, licopeno es un caroteno, pero que no tiene actividad de provitamina A, porque la vitamina A per se está asociada a favorecer la presencia de cáncer de pulmón. Pero el licopeno nos ayuda a la prevención. Entonces, el licopeno es un carotenoide, pero no tiene actividad de vitamina A y se ha asociado a una posible prevención de cáncer de pulmón, pero no confundamos licopeno con vitamina A. Y también tiene posible prevención en cáncer de próstata. La vitamina E tiene alta evidencia en cuanto a prevención cáncer de estómago y de, acá no lo veo, de vejiga, y posible en esófago, colon recto, mama y cervix. Vitamina D hay alta evidencia en prevención de cáncer de mama y posible colon recto. Calcio, alta prevención en colon recto, posible en mama. Y aquí nada más como dato cultural, es un factor de riesgo para presentar cáncer de próstata. Entonces, aquí es prevención, pero es nada más como cuidado con el exceso de suplementación de calcio y cáncer de próstata. Y la vitamina A, pues es posible que pueda prevenir cáncer de estómago, de mama y cervix, pero cuidado, puede favorecer la aparición de cáncer de pulmón en aquellos pacientes que tengan la susceptibilidad. Y no hablamos de flavonoides, pero también tienen una prevención alta en cáncer de pulmón, posible hígado, posible mama. Ahora sí, escogí estos suplementos que encontré en el mercado mexicano y en el mercado internacional, que me parecieron los más completos. Aquí puse todo lo que ellos contienen, las vitaminas, los minerales. Por debajo de cada uno les recordé cuál era su RDA, para que vean qué cantidad traen los suplementos genéricos, los que podemos encontrar en cualquier farmacia, supermercado, y pues vamos a analizar qué contienen. En el caso número 1, que es el Centrum Balance, porque hay muchas, obviamente vi que hay mujer, hombre, silver, diferentes edades, este es como el general, el Balance, pues aquí tenemos en cuestiones, tenemos todas las RDAs respetables, o sí excede, sobre todo las de vitamina B, pero pues recordamos que no hay problema, no tenemos un upper limit en la mayoría de las vitaminas B. Y como dato, digamos, un extra que tiene benéfico este Centrum Balance es vitamina K, porque recordamos que este nos ayudará en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y la RDA pues es de 80 y este tiene 65 microgramos. Entonces, pues es algo a favor acerca de este suplemento, algo pues no tiene ningún cuidado ni ningún exceso, pero no tiene EPA y DHA, que eso es una necesidad. Entonces, este sería en cuanto a un análisis rápido de este Centrum Balance. El Pharmaton, encontré también muchos Pharmaton, pero este me pareció completo, que es el 50 y más.
porque contiene EPA y DHA, es de los pocos que contienen, más bien omega 3, no especifica si es EPA o DHA o ácido alfa-linolénico general, pero dice que tiene 250 miligramos. Recordemos que lo mínimo es 1 gramo, 1.5 gramos hombres, 1.6. Entonces tiene este extra que es bastante bueno, que tenga omega 3 en general. No excede ninguna vitamina que pudiera generarnos toxicidad, más que tenemos aquí RDA de vitamina A, ya es un cuidado. Aunque no lleguemos al upper limit de 3 miligramos, la vitamina A hemos repasado ahorita que tiene beneficios, pero pues podemos favorecer junto con la alimentación a muy largo plazo algún tipo de toxicidad. Ese sería como el único pero del Pharmaton, y aquí cuida mucho porque como está destinado a personas de 50 y más años, pues no tiene incluso varias vitamina, no tiene vitamina K, no tiene B5, no tiene biotina, no tiene calcio, no tiene manganeso, entonces deja fuera varios minerales y varias vitaminas. El 3, que es Gestomeg, que esta está específicamente diseñada para pacientes embarazadas y lactando, pero te puede tomar igual por población general. Esta deja fuera vitamina A por el riesgo a malformaciones congénitas, que eso está muy bien, pero no tiene nada de vitamina D, no tiene nada de vitamina K, tampoco tiene magnesio, calcio, pero tiene como plus bastante buenos que contiene EPA y DHA, al menos en conjunto 300 miligramos, que son pocos, pero digamos es un plus bastante bueno. Y tiene el RDA completo de zinc. Y en el resto, pues aquí podemos ver que como está destinado a embarazadas, pues tiene el doble o lo necesario mínimo de ácido fólico. Entonces, pues no tiene vitamina A, que eso estará bien, pero tiene, digamos, no tiene vitamina K, no tiene vitamina D, pero sí tiene este plus bastante bueno que tiene EPA y DHA y de manera específica. Después encontré este Biometrics también en el mercado, que no está destinado a alguna población en específico, pero tiene casi el upper limit de vitamina A, tiene 2.300 microgramos. Entonces aquí me parece que es un suplemento que llega a un exceso de esta vitamina. En el ácido fólico, pues recordamos que lo normal o los requerimientos para población general son de 200, y pues bueno, aunque no llega al gramo, que es nuestro upper limit, pues está cercano, entonces tendríamos que tener ahí un poquito de cuidado. Y no tiene omega 3. El quinto, esta marca que se llama One a Day, es muy común, me parece, en Estados Unidos, y tiene infantil, adolescente, hombre, mujer. Escogí la One a Day Woman, que me parece que es la que tenía más o mayor cantidad de micronutrientes. Y pues bueno, vemos que de vitamina A tiene una cantidad importante, aunque está completa ahí nuestra RDA, pero no llega al upper limit. Tiene como un plus bastante bueno que tiene vitamina K. Cuidado con la biotina, porque como está destinado a mujeres, pues bueno, esto es como favorecer el cabello, las uñas, y exceden, aunque no tenemos un límite máximo como tal marcado en biotina, pues vemos que de las RDA, que es de 30, pues esta nos la pone en 1000. En hierro también se acerca a completar la RDA, tiene 18 miligramos cuando el requerimiento es 20. Podríamos tener tal vez alguna molestia gastrointestinal al consumirla de manera muy crónica, y en manganeso pues excede un poquito las RDAs. Y el último que encontré también en el embarazo fue el Elevit, que está también para pacientes embarazadas. Me pareció un dato de alarma el exceso de vitamina A, ya que está destinada para el embarazo. Tiene 2100 microgramos, y esto pues de preferencia solamente en la alimentación de las mujeres embarazadas. Tiene la cantidad completa RDA de vitamina C. Tiene, aunque tiene el doble de los requerimientos necesarios de la paciente embarazada, porque lo duplica hasta 800 o lo cuadriplica para población general. De hierro tiene bastante hierro, no recomendamos más de 45 miligramos en pacientes embarazadas, a menos que el ginecólogo haya detectado alguna alteración en la biometría hemática, pero se dará el hierro por separado. Entonces, este es como un ejercicio que nosotros como especialistas deberíamos de hacer al tomar un suplemento o al recomendar un suplemento, siempre ver la parte posterior
de nuestros suplementos y hacer esta práctica. Todas estas tablas de RDAs, de upper limit, ya están, las podemos googlear y podemos ver si excede y en cuáles de ellas podemos tener toxicidad, en cuáles de ellas tenemos una ventana de suplementación que nos va a dar muchos beneficios y ver cuál nos conviene más a nosotros y cuál nos conviene más dependiendo la etapa de vida o los requerimientos especiales de nuestro paciente. Obviamente esto no está patrocinado por ninguna marca de suplementos, es nada más un ensayo de los que me encontré en farmacias de manera de compra libre. Lo siento, este está en el mercado mexicano, yo espero que algunos estén también en el resto de Latinoamérica, pero coméntenmelo. Ahora, vamos a hacer conclusiones. ¿De cuándo sí hacemos suplementación? Hay que individualizarlo en enfermedades. Ya vimos lo importante de la suplementación en pacientes diabéticos o en pacientes con algún proceso inflamatorio o en pacientes embarazadas. Entonces hay que individualizar las dosis de cada micronutriente en enfermedades. Es recomendada la suplementación siempre en etapa fértil y esto hay que nosotros comentárselo a los pacientes. Toda mujer y todo hombre en etapa fértil debe de tener una suplementación constante, segura, para favorecer obviamente en el momento que sucede un embarazo la salud de esa generación. Entonces, recomendamos suplementarnos de manera, digamos, constante, sí, pero siempre hay que ver qué suplemento vamos a elegir para estarnos suplementando de manera al menos por lapsos durante el año. Es forzoso en embarazo y lactancia. Aunque vimos evidencia desde que una sola dosis tiene efectos en el metabolismo energético, en el flujo sanguíneo cerebral, pero la dosis o el tiempo mínimo de suplementación es de 8 semanas, en donde ya veremos los cambios bioquímicos, en donde nosotros ya veremos cambios en triglicéridos, en donde ya veremos diferencia en los niveles de glucosa o diferencia en los niveles de hierro. Entonces necesitamos un mínimo de 8 semanas y por eso necesitamos constancia. Decirle al paciente, pues, o yo mismo me voy a suplementar, no lo voy a olvidar una semana sí, una no, sino que necesito concentrar los niveles para tener los efectos farmacológicos de este micronutriente. Es segura en periodos y dosis intermedias. Igual vamos a individualizar. Aquellas pacientes embarazadas que lo hicieron de manera correcta y se suplementaron antes del embarazo al menos 3 meses, todo el embarazo y lactaron 2 años, pues a lo mejor se están suplementando durante 4 años seguidos. Y tenemos que ver que la suplementación no vayamos a generar algún exceso o que dejemos fuera algunas vitaminas y minerales de preferencia. Y entonces puede ser segura que yo me suplemente durante años. O si simplemente me interesa ayudar a fatiga crónica, aumentar mi metabolismo energético, revertir niveles elevados de glucosa, tener un efecto antiinflamatorio, bueno, puedo hacerla dependiendo de mi bolsillo por intermedias. Ya sabemos que será el mínimo de 8 semanas, podemos descansar, revalorar el estado nutricional, bioquímico y clínico del paciente y ver si es necesario mantener o podemos suspender por algunos periodos. Es útil siempre para obtener beneficios extra, y esto a mí me gusta comentárselo a mis pacientes. Los pacientes que tienen ya diseñado un plan de alimentación con sus porciones de vegetales, sus porciones de fruta, pescados, digamos, que tienen una dieta diseñada excelente por un especialista en nutrición y dicen, ¿necesito vitaminas? Sí, para obtener beneficios extra. Con tu alimentación perfecta no vas a tener deficiencias. Con tu alimentación perfecta puedes vivir muy bien sin presentar enfermedades por deficiencia de micronutrientes. Pero si tú comes muy bien y además yo quiero un efecto antiinflamatorio extra en ti, o comes muy bien pero te quiero ayudar a reducir tus niveles de triglicéridos, te voy a suplementar en este caso con omega 3. O te puedo suplementar si hay presencia de hígado graso, te puedo suplementar con un exceso de vitamina E y dar un efecto antioxidante. Y este efecto no lo puedo alcanzar con los alimentos por sí solos. No puedo darte kilos de salmón todos los días, no puedo darte kilos de semillas para obtener lo que yo quiero en vitamina E o de aguacate. Entonces aquí es donde nosotros hacemos el uso de los suplementos de manera asertiva para obtener beneficios extra, incluso en esos pacientes sanos, ¿no? Que queremos obtenerlo. El omega 3, por favor, suplementación en todas las etapas de la vida. Los únicos detalles que tendríamos para omega 3 serían en pacientes anticoagulados, que generalmente se quita incluso el omega 3 antes de alguna cirugía mayor para no tener aumento en los niveles de sangrado. ¿Y cuándo haríamos suplementación? No.
Daño renal hepático, cualquier paciente que tenga ya una enfermedad renal hepática es competencia únicamente de su especialista, porque a la mayoría de las vitaminas y minerales, si no se almacenan, se eliminan tanto en hígado como en riñón, entonces la suplementación tiene que ser muy cuidada en este tipo de paciente. Ya habíamos hablado en aquellos pacientes anticoagulados, pues tenemos que tener cuidado con vitamina K y con omega 3, entonces pues tendríamos que elegir un suplemento que deje fuera probablemente estos micronutrientes. Generalizada en tercera edad, no. Los pacientes de tercera edad igual tienen que ser individualizados, tenemos que valorar su función renal hepática, tenemos que ver la función del tracto gastrointestinal, cómo está el apoyo familiar, la cuestión económica, y sí es importante la suplementación en tercera edad, pero igual tiene que ser específica por tiempo determinado y totalmente individualizada. Multivitamínicos con vitamina A, calcio y hierro, yo se los dejo a su consideración. Estos hacerlos de manera individual, porque pues son los que podríamos tener efectos adversos innecesarios. Y nunca en dosis muy altas. Las dosis altas que algunas veces revisamos aquí, que son hasta 200 unidades internacionales, ejemplo, son solamente para cuestiones de investigación. Entonces, dejemos fuera nosotros las dosis altas, siempre tener dosis seguras, o si vamos a utilizar una dosis mayor, que sea con conocimiento de causa porque es útil para esta enfermedad o porque el paciente tiene una deficiencia, y siempre vigilando los niveles sanguíneos de lo que estemos suplementando.